Muy bien. Bueno, Andrés ya se adelantó un poquito con lo que yo tenía ya planeado hablar con ustedes. Él puso algo que dice así: nadie fabrica un candado sin llave, o sea que las dos cosas van juntas. Del mismo modo, Dios no te da un problema sin soluciones. En realidad yo creo que el Señor no es que nos da Él el problema, sino que digamos que Él permite que a veces en nuestra vida se presenten algunos problemas, pero Él siempre va a estar para ayudarnos a encontrar las soluciones. Y voy a leerles el capítulo 5 de Lucas, del versículo 1. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice así la palabra. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio, acá tenemos el verbo ver, como decía Lilian, él vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que le alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Imagínense ese paisaje. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y sus compañeros, estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescadores de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Este relato nos habla de un día que comenzó como un día de frustración. Para los pescadores, salir y no poder pescar es algo que es frustrante, ¿no es cierto? Ellos habían intentado, habían echado las redes, pero ningún pez se había quedado, digamos, encerrado en las redes. Y cuando Jesús le dice a Pedro: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar, la sorpresa de Pedro, por eso le dice lo que le dice. Pero acá quiero destacar este tema de la obediencia. Dice: pero como tú lo mandas, porque tú lo mandas, lo vamos a hacer. Y lo hicieron. Ellos obedecieron. Y la respuesta a la obediencia fue justamente esas redes llenas, a tal punto que se rompían de tanto peso que tenían. Acá vemos cómo el tema comienza a ser material, ¿no es cierto? Ellos tenían problemas económicos, calculo, y esa pesca era la que les daba de comer todos los días, supongo, parte usarían para comer ellos y parte para vender. Era su forma de vida. Pero avancemos un poquito más y en el relato nos dice, primero que tuvieron que llamar a la otra barca porque no alcanzaba, o sea que se sumaron. La bendición sobreabundó.
Y también los de la otra barca siguieron pescando. Pero en el final vemos que se pasa de lo material a lo espiritual. Hemos cantado esa canción, ese himno tan hermoso que dice, lo terrenal sin valor será, y en la última estrofa dice que ya para nosotros, o sea, los que cantemos la canción, ya lo terrenal va a ser sin valor, porque ahora esos pescadores iban a ser pescadores de hombres. Y uno puede pensar, esos hombres que estaban rudos, sin educación, que estaban acostumbrados a llevar el pan para la familia, se habrán preguntado, ¿y ahora vamos a ser pescadores de hombres? ¿Pero de qué manera vamos a poder seguir sustentando a nuestras familias? Pero la fe en Jesús era tan grande que ellos sabían de que el Señor les iba a proveer, porque ya habían escuchado de Jesús. Y a partir de ese momento, la convicción de que Jesús iba a ser el que les iba a ayudar en todos los sentidos, aún en el material, pero sobre todo en espiritual. O sea, el contacto de Pedro con el Señor, ellos tenían la experiencia, era una experiencia negativa, no habían pescado. Si no habían pescado, supuestamente es porque no había peces. Y sin embargo, después de toda una noche de no pescar, dice, pero como tú lo mandas, lo vamos a hacer. Ahora, llevémoslo a nuestro aquí y a nuestro ahora. Muchas veces el Señor nos manda y de pronto nuestra experiencia, ¿qué nos dice? ¿Qué le voy a hablar a este si este no es más duro? De ninguna manera va a convertirse. Orar sin cesar. Y yo ya me cansé de orar, porque oro y no pasa nada. Entonces, ¿para qué voy a seguir orando? Y sin embargo, la palabra dice orad sin cesar. No quiero ahondar en esto, porque quiero ir a otro pasaje. Entonces, acá estamos hablando de algo material que de pronto se transforma en un porvenir que para ellos era un porvenir completamente incierto, pero después se transforma, empiezan a estar con Jesús, porque acá dice que dejaron las redes y lo siguieron a Jesús. Y ahí comienza ese periodo en el cual ellos ven los milagros, ellos ven que el Señor con 3 panes y 5 peces transforma en una multitud de alimento para esa cantidad de personas. Y eso es que empiezan a experimentar la vida en Cristo. Cada uno de nosotros, después del encuentro con el Señor, empezamos a ver esos pequeños milagros o grandes milagros que nos hacen sentir cada día más cerca del Señor y cada día más confiados también en el Señor. Ahora vamos a ir a otro pasaje. El otro pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 4, versículo 35, y también habla del agua. Aquí también dice que ese día al anochecer les dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Hay una barca, hay un lago, algunos dicen que es un lago, otros dicen que es el mar de Galilea. Bueno, acá dice, dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Qué difícil, ¿no? Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal.
Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Antes hablábamos de peces y ahora estamos hablando de temores, de problemas. Pueden ser enfermedades, pueden ser cantidades de situaciones. Quedarse sin trabajo, perder una amistad, como me pasó a mí, perder al esposo después de 40 y pico de años, como le pasó a Gloria. Tantas situaciones que son tan tremendas que azotan nuestra vida. Y el Señor estaba durmiendo. Y uno dice, pero Dios, ¿dónde está que no me escucha? ¿Cómo puede ser que me esté pasando lo que me está pasando? Y ellos fueron y lo despertaron. Señor, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? Pero el Señor obra, y el Señor, ¿qué es lo que hace? Le dice al mar que se calme. Y las olas automáticamente comienzan a calmarse, como dijo el Señor. Y esa situación que era de muerte para ellos se transforma en un apacible tiempo. Y nosotros también podemos pasar por situaciones, porque de ninguna manera pensemos que nada malo nos va a pasar. De ninguna manera pensemos que el COVID no nos va a llegar. Los mayores estamos vacunados ya, muchos de nosotros, pero aún así nos podemos llegar a enfermar. O sea que son situaciones de vida que nos van a tocar. Va a haber tempestades, pero aún en medio de la tempestad podemos estar confiados en el Señor, porque aunque partamos vamos a estar con Él también. Y eso nos hace pensar en que fijar los ojos en Cristo, como hemos cantado, que lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Qué oportunas que son las canciones que hemos cantado, ¿sí? Él nos ve. Él estaba durmiendo, el Señor en la barca, pero igual estaba consciente, porque Él, cuando los vio tan asustados, les dijo, qué poca fe que tienen. Están conmigo. Y bueno, entonces nosotros estamos con el Señor. Y nos van a pasar situaciones difíciles, pero de todas maneras, Él está con nosotros. Entonces, en estos dos pasajes que vimos que los discípulos tenían frustraciones y luego el Señor les solucionó el problema económico, pero lo llevó a un nivel superior. Pero ¿qué pasó para que todo esto suceda? Ellos tuvieron que obedecer. Porque podrían haberle dicho, no, perdón, vos no sé cómo lo tratarían al Señor, pero ¿cómo vamos a volver a pescar? Acabamos de limpiar las redes, están listas para que mañana volvamos o esa noche volvamos a pescar. Y otra vez tenemos que echar las redes, se van a volver a ensuciar, no vamos a pescar nada. Pero ellos no le plantearon nada al Señor, obedecieron. Yo los días viernes estoy reuniéndome con la iglesia de comunidad, donde asiste mi hermana, donde mi cuñado es pastor, también con Daniel Zuccherino. Y, me olvidé de que estemos orando por Titina Zuccherino, la mamá de Daniel, que no está bien de salud. Ella tiene 90 años, no es COVID, pero está teniendo problemas de columna bastante serios. Así que tengámoslos en oración y Gloria, si lo apuntás para seguir orando por ella el miércoles. Y Alejandro Pedernera, que muchos de ustedes lo conocen, él tuvo un mensaje y habló de qué ser discípulo. Y los discípulos
Los verdaderos discípulos obedecen a su maestro. Y ellos decían que cuando a veces en las iglesias los pastores o los hermanos mayores aconsejan, a veces la persona se siente molesta porque dice, no, ¿qué me está mandando? Pero cuando el Señor nos está mandando, o cuando el hermano mayor que está orando por ese hermano menor en la iglesia, está orando y le pide consejo y le aconseja, si es de parte del Señor, aunque no nos guste, tenemos que llevar el consejo, y después mirando hacia atrás vamos a darnos cuenta de que cuando el consejo está basado en la palabra del Señor, por algo es. Entonces, si ellos no hubieran obedecido, no hubieran tenido la pesca que tuvieron. Y el Señor calculo que no los hubiera hecho pescadores de hombres, porque dijo, si no me obedecen para pescar peces, ¿cómo me van a obedecer para pescar hombres? Fueron transformados en predicadores, pero primero tuvieron que dar un paso de fe. Bueno, nosotros también, cuando estemos en medio de la tempestad, tenemos que ir al Señor y tenemos que ser bendecidos para que esa tempestad, que parece tan fulminante, se calme. Vamos a escuchar una canción y después vamos a tener la bendición final. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia, paz y seguridad. Vengo
vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Bueno, es muy temprano, son las 11:31. Así que ahora yo voy a orar, pero después vamos a dejar de grabar para que abramos los micrófonos y podamos dar testimonio de alguna tempestad que hubo en su vida o alguna oración que no llegaba y que nos frustró por mucho tiempo y que después hubo respuesta. Que abramos nuestros corazones para compartir, porque eso nos edifica a todos. Padre Celestial, gracias Señor, porque en estos dos pasajes que hemos leído hemos podido apreciar de primera mano cómo tu Hijo Jesús, el bien amado, obraba la diferencia en la vida de estos hombres que llegaron a ser hombres tuyos, predicando sin temor, valientemente tu palabra. Algunos llegaron a ser mártires por extender, Señor, el Evangelio hacia tantas personas necesitadas. Padre Celestial, gracias porque nos inspira a ser nosotros también pescadores de hombres, de mujeres, de niños, Señor, y eso es algo que realmente alimenta y alienta nuestras vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.